Bueno, hemos dicho entonces que son tres grandes corrientes, las que vamos a ver sobre la filosofía analítica de la historia, que son la idealista, la neopositivista y la historicista. Tenemos esas tres grandes corrientes. Ya hemos visto la primera, que es el idealismo, con autores como Collingwood, por ejemplo, también Bury. Ahora estamos viendo la concepción neopositivista y finalmente vamos a ver la concepción historicista. Esas tres son las grandes concepciones de la filosofía especulativa de la historia. En la primera hemos visto Collingwood y hemos visto que ante la pregunta ¿la historia es una ciencia?, la primera corriente responde que sí, que no son solo los idealistas. La segunda no admite, diríamos, enfatiza que no, pero da algunas pautas, no puede ser considerado. Hemos visto también que la historia aquí se refiere a la historia de los historiadores. Lo que hemos dicho es la historia con minúscula. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Hemos comenzado a ver un autor austriaco que es Karl Popper y que tiene una clara concepción de qué es la ciencia, cómo se desarrolla la ciencia, y teniendo esa idea clara, él afirma cabalmente que la historia como disciplina no puede ser considerada científica, al menos plenamente. Hemos comenzado a ver cuál es su concepción de la ciencia, porque en estos casos, para responder a la pregunta, hay que tener una idea de qué es la ciencia. Entonces, según el idealismo, la ciencia consiste en una serie de características y rasgos que la historia satisface esto relacionado con cada uno, y por lo tanto la historia es una ciencia. En cambio, para los neopositivistas, la ciencia es algo diferente, es decir, tiene características diferentes a las señaladas por los idealistas, y considerando esas características establecen que aunque algunas sean satisfechas, hay otras que no, y algunas se satisfacen solo a medias, por decir así, y por eso la respuesta es no, porque la historia no satisface las características de la ciencia. ¿Cuál es la principal característica que no satisface? La formulación de leyes. La ciencia debe formular leyes y la historia no formula leyes, por lo tanto la historia no es una ciencia. Esa es la principal argumentación, que evidentemente es comprensible y se puede admitir como una concepción argumentada y legítima. Bueno, ahora, ¿qué significa que haya leyes? Para que haya leyes, tiene que haber un proceso de formación de leyes. Y en general, no sé si está aquí, creo que está en otro, si no los voy a mandar, aquí está. Hay dos tipos de ciencia para los neopositivistas, ¿no? La ciencia que se llama formal, o las disciplinas formales, y
la ciencia fáctica o las disciplinas fácticas, ¿no? Son dos disciplinas solamente las formales y son la lógica y la matemática. En cambio, fácticas están todas las demás, que son una gran cantidad de disciplinas. En general, las fácticas se dividen en dos subgrupos, que es el grupo de las ciencias naturales o ciencias de la naturaleza, y por otra parte las ciencias sociales. Hay otros denominativos, pero bueno, no vamos a entrar en eso, ¿no? Ciencias del espíritu, por ejemplo, pero esa es otra manera de llamarlas. Esta división en dos subgrupos se da atendiendo al objeto de estudio. Cuando las disciplinas estudian objetos de la naturaleza, son ciencias naturales. ¿Cuáles son los objetos de la naturaleza? Todo lo que ocurre en la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, la erupción de un volcán. Y ese objeto es estudiado por una disciplina concreta que puede ser la vulcanología o algo más amplio, la geología, por ejemplo, ¿no? Otros hechos, fenómenos, acontecimientos que se producen, por ejemplo, en la naturaleza son, por ejemplo, una reacción química, ¿no? Se juntan dos sustancias y aparece una nueva. O también algo que tiene que ver, por ejemplo, con la vida, ¿no? La biología. Estudiar el genoma, por ejemplo, es claro, estudiar algo que tiene relación con la vida, la naturaleza, y ahí se desarrolla, por ejemplo, la biología, la genética, etc. Entonces, las disciplinas se definen por el objeto de estudio. Y cuando el objeto de estudio es algo natural, ahora, ¿qué es natural? Algo en que el hombre no ha tenido intervención, ¿no? Sino que acontece de una manera, diríamos, propia del estado de cosas dado en el mundo físico, químico, en el universo en general, incluida la vida, pero sin intervención humana, consciente, intencional, y que genere acontecimientos específicos. Entonces, la vida es parte de la naturaleza y se puede estudiar, por ejemplo, la evolución o por ejemplo, los organismos microscópicos, los virus, por ejemplo, ¿no? Entonces, la biología, la genética, etcétera, son parte de las ciencias naturales. Algunos las llaman también ciencias puras y naturales, incluyendo a la física, ¿no? En general es preferible referirse a ciencias formales y a ciencias fácticas. Ahora, las formales, la lógica y la matemática, como les he dicho, no estudian objetos del mismo tipo que los objetos de la naturaleza. ¿Cuáles son los objetos de la naturaleza? Por ejemplo, una reacción química. Entonces se mezclan dos sustancias y se tiene una nueva. Ya, muy bien. Se tiene una nueva sustancia o un compuesto, pero sus características son específicas, ¿no? Se puede oler, se puede medir, se puede ver, hay muchas constataciones. Técnicamente a veces se llama características oligofrénicas, es decir, son características organolépticas que muestran, por ejemplo, peso, tamaño, color, sabor, si se puede, claro, etcétera, ¿no? Todo lo que entra por los sentidos es organoléptico.
Y eso significa que se puede de alguna manera registrar. En cambio, en las ciencias formales no hay esas características organolépticas del objeto de estudio. El objeto de estudio no se puede ver. Ustedes no pueden ver, nadie de nosotros puede ver un número, por ejemplo, ¿no? No, yo puedo ver aquí, estoy viendo 2 objetos, y aquí 3, y aquí 4, etc. Pero bueno, eso son objetos. El número como tal, digamos, el número 2 no existe, yo no lo puedo tocar, no existe de forma real, existe de forma ideal. Esa es la categoría de existencia del número 2, la existencia ideal. Solo se lo puede captar por medio de la razón. Y lo mismo pasa con las estructuras lógicas, ¿no? Si yo digo, por ejemplo, A es mayor que B, B es mayor que C, por lo tanto A es mayor que C, que es una relación transitiva de ser mayor que puede ser estudiada por la lógica como por la matemática, esa comprensión es totalmente racional, y esa ley lógica que se expresa en lo que se llama el silogismo hipotético, A implica B y B implica C, por lo tanto A implica C, es un contenido ideal que se puede aplicar a la realidad. Es otra cosa, ¿no? Claro, yo digo, Pedro es mayor que Juan, Juan es mayor que Raúl, por lo tanto Pedro es mayor que Raúl. Ya está bien, en la realidad se aplica, pero esa forma, ese contenido es totalmente ideal, conceptual, y no existe de manera real. Yo no lo puedo tocar, no lo puedo leer, como puedo hacer con una reacción química. Entonces, fíjense que la diferencia entre las ciencias formales como la lógica y la matemática radica también en el tipo de objeto de estudio que estudian ambas. Las formales estudian objetos ideales, las fácticas estudian objetos reales. Ahora, los objetos reales pueden ser de la naturaleza o de la sociedad. Si son de la naturaleza, tenemos las ciencias naturales. ¿Cuáles? Por ejemplo, geología, física, biología y una gran cantidad de especialidades, ¿no? Yo les he mostrado, creo, si no les voy a enviar, la división que hace la UNESCO de las ciencias. Y claro, ahí cabalmente diferencia, estas son las formales, estas son las ciencias naturales, y después están las ciencias sociales. Ahora bien, en el nombre de la disciplina siempre está el objeto de estudio. Si ustedes analicen, por ejemplo, biología, ¿de dónde viene biología? Viene de bios, en griego significa vida, y logos, que entre otras cosas significa, por ejemplo, estudio o ciencia. Entonces, ¿qué es biología? El estudio o la ciencia de la vida. Es estudiar científicamente la vida. Geología. Gea era la diosa de la tierra, ¿se entiende? Gea como tierra. Entonces, geología es el estudio de la tierra, y así sucesivamente. En cada disciplina, en el nombre, está el objeto de estudio. Matemática viene de matesis, por ejemplo, que significa lo que se puede contar, lo que se puede cuantificar. Física viene de physis, que significa lo material. Y así sucesivamente vamos a encontrar que las distintas disciplinas tienen una referencia en el nombre al objeto de estudio. Y lo mismo pasa con las ciencias sociales. Por ejemplo, ¿cuáles son? Sociología, economía, psicología y también, claro, según muchos, la historia. Aunque algunos dicen, no, la historia, la filosofía es otro grupo, que es el de las humanidades, ahí también se incluye el arte. Hay esas discrepancias. Pero nadie va a equiparar, por ejemplo, la historia a una ciencia de la naturaleza. Porque una ciencia de la naturaleza que estudia, por ejemplo, la astronomía,
astronomía significa el estudio de los astros, fíjense. Pero bueno, yo voy a estudiar desde el Big Bang hasta la aparición de la Tierra. Esa es la historia de los astros. Eso, claro, es un poco discutible, ¿no? Se puede estudiar la astronomía en un larguísimo proceso desde el Big Bang, 14.000 millones de años atrás, ¿no? Es decir, realmente un larguísimo tiempo. No sé si alguna vez han visto, ¿no? Si la historia del universo equivaldría a 24 horas, por ejemplo, la historia del hombre abarca pocos segundos de estas 24 horas. La historia desde que apareció el hombre, desde que se dio la escritura, son pocos segundos. Es algo mínimo, ínfimo, en comparación a eso se puede llamar la gran historia. Algunos lo hacen, ¿no? Pero claro, ese ya no es trabajo del historiador, fíjense. El historiador no va a hacer la historia del universo desde el Big Bang hasta la aparición de la Tierra. Ese es un trabajo de astrónomos, de físicos especializados en la astronomía. Entonces, llamar historia del universo se puede aceptar, pero no es trabajo de ustedes. El trabajo de ustedes es solo concerniente al ser humano, ni siquiera la evolución. Ustedes van a estudiar la evolución desde las primeras formas del primer homínido, que según algunos es el ergaster, por ejemplo, hasta el Cro-Magnon, que es el Homo sapiens, y eso es historia como historiadores. No necesariamente, fíjense, y en realidad más corresponde a otro profesional especializado en eso, que no es historiador. Entonces la historia en sentido estricto que hacen ustedes como especialistas con título de licenciado que van a tener, no incluye la evolución ni las especies de homínidos hasta que aparezca el Cro-Magnon o el Homo sapiens sapiens. Incluye desde el Homo sapiens sapiens. Y hay todavía algunos ni siquiera esa época, porque eso es la historia es desde la aparición de la escritura. Bueno, todavía más restringido, ya menos segundos en ese día de 24 horas que representa la historia del universo. Entonces, cuando se habla, por ejemplo, de la historia del universo, que comienza hace 14.500 años con el Big Bang, son teorías físicas, fíjense, que un historiador tendría que conocer como cultura general, pero no es su trabajo, ¿no? Menos investigar y menos hacer teorías. Esas son teorías de las ciencias naturales, fíjense, no es de las ciencias sociales. Ahora, por ejemplo, ¿la medicina es una ciencia social o es una ciencia natural? ¿Natural? Eso es discutible, fíjense. Porque la medicina es un constructo social. La medicina incluye una visión de qué es la enfermedad y cómo curarla. Y hay medicinas llamadas tradicionales, ¿no? Que hay que hacer un rito para curar. ¿Cómo acaso me va a curar, por ejemplo, hacer un rito? No sé. Ustedes tal vez conocen algunos, ¿no? Hay que llamar al niño en la noche porque se ha asustado, por eso tiene fiebre. Y a veces puede resultar, fíjense. Entonces, y eso, es que eso no es medicina. ¿Qué es entonces? Es medicina tradicional, son creencias. Entonces, no es natural, fíjense. La anatomía, la fisiología, que es parte del conocimiento, diríamos, biológico del ser humano, y si a eso se llama medicina, está bien. ¿Qué es la anatomía? Ana quiere decir dividir. Entonces, dividir en partes. ¿Dividir en partes qué cosa? El cuerpo humano. Porque también se puede estudiar la división de las partes de los cuerpos de los animales, ¿no? Y eso evidentemente es natural, pero también del ser humano. Entonces, saber, por ejemplo, cómo funciona el sistema digestivo es natural, no es social. Ahora, entender cómo la sociedad ha creado conocimientos para desarrollar
curas frente a enfermedades, esa es una ciencia social. Y en ese sentido la medicina es una ciencia social, porque además está el tema de qué significa estar enfermo. Bueno, es que estoy estornudando, entonces está enfermo, pero eso podemos decir ahora, ¿no? Un contagiado de COVID asintomático está enfermo. Bueno, sí, ¿no? Tiene el virus, pero el virus no progresa, etc. Entonces, concepción de la enfermedad, concepciones sobre cómo hay que tratarla y qué significa curarla, terapias, medicinas, etc. Todo eso es social. Ahora, crear una medicina, digamos vacuna contra la COVID, ¿no? ¿Eso es social o es natural? Natural. Es natural, claro. O sea, yo he entendido cómo funciona el virus, cómo se desarrolla, cómo se reproduce, cómo muta, etc. Y creo la vacuna, y eso es evidentemente natural, aunque tenga una dimensión social. El hecho de que la patente no puede ser robada y nadie puede producir mi vacuna si no me pagan los dividendos de la patente, eso es social. Entonces, fíjense, hay algunos aspectos relacionados más o menos a lo mismo, pero que dan un enfoque y una clave que puede ser natural o social, que puede ser la biología, la sociología, puede ser el estudio cultural, entender la enfermedad como algo que se puede curar con un rito, por ejemplo, es pues una ciencia social, se llama estudios culturales o sociología. Entonces, hay que tener claridad de lo que yo estoy haciendo. ¿Sí? Yo, historiador de la URSS o de cualquier otra parte, me interesa conocer, por ejemplo, la evolución, el desarrollo del universo. Está bien que lo conozco, pero ese no es mi objeto de estudio ni es mi área de trabajo. Esos 14.500 años de desarrollo, de transformación desde el Big Bang, no es mi objeto de estudio. Mi objeto de estudio tiene que ver con lo que el hombre ha hecho desde su aparición. Algunos dividen prehistoria e historia. Está bien, puedo admitir, ¿no? Y decir, claro, la prehistoria es desde el Cro-Magnon, es decir, desde el hombre erecto, que es el Homo sapiens sapiens, hasta, bueno, la prehistoria, hasta más o menos 5.000 años antes de Cristo, cuando aparece la primera forma de escritura, que es en Mesopotamia, la escritura cuneiforme, aunque algunos dicen que fue un poco anterior la de los jeroglíficos de Egipto, etc. Pero bueno, desde ahí es la historia y antes es la prehistoria. Está bien, puede ser. Yo puedo admitir esa división. Y claro, los que hablan de la prehistoria, ¿son historiadores? Sí, también. Deben ser también arqueólogos, puede ser también, pero ¿qué es la arqueología? Archivos en griego significa antiguo, ¿no? Entonces el estudio de lo antiguo, eso significa arqueología. Ahora, ¿qué significa historia? Bueno, la palabra historia, según algunos, viene de histor, que significa el que verifica. Es un poco gracioso esto, ¿no? Porque el que verifica, el histor, ¿quién es? Entre los romanos especialmente, pero también entre los griegos, porque esto es desde Grecia, había las carreras de cuadrigas, ¿no es cierto? Es decir, de estos carruajes con el auriga, y esas carreras debían desarrollarse así, ¿no? En un anfiteatro, pero a veces algunos hacían trampa, o sea, más o menos, en lugar de llegar aquí, se daban la vuelta antes, ¿no? Y ahí estaba el histor. El histor, ¿qué era? Era el que verificaba. ¿Qué cosa? Que todos den la vuelta donde tienen que dar la vuelta, que no hagan trampa. Y
De ahí viene historia, fíjense. Historia se entiende, y eso está en los libros, como investigación, ya, pero hay otro origen de la palabra historia con histor, esta palabra griega, que significa el que verifica, que cosa, que cumpla una regla, que no hagan trampa. Y fíjense, el historiador, el histor, es el que verifica que pasen los hechos, aunque no sea él. ¿Comprende, no? Aunque le informen, sí, él ha cumplido, no, él ha hecho trampa, entonces es calificado. Es parecido a que diga el testigo, esto ha pasado así, y el historiador lo capte. Entonces es una relación etimológica no muy conocida, esto poco se habla. En general se acepta lo de Heródoto, ¿no? Que están trabajando sus compañeros, que es historia, ¿no? La historia en griego, ¿qué es? Es la investigación. ¿Y qué es la investigación? Investigar quiere decir en griego también seguir la huella. Eso significa la palabra investigar, que viene del latín vestigium. Vestigium en latín significa huella. Entonces, investigación es seguir la huella. Se acepta ese significado. El historiador sigue las huellas de lo que ha pasado. ¿Cuáles son las huellas? Las fuentes. Está bien, eso se entiende más claramente, ¿no? Pero algunos autores relacionan la palabra historia con histor, que era el que verificaba en una carrera de caballos que se cumpla la regla, que metafóricamente refiere también más o menos lo que hace el historiador, ¿no? Que es verificar lo que pasa y decir, esto ha pasado, como el histor decía, sí, ha cumplido, ha dado la vuelta donde tenía que dar la vuelta. Como él hacía eso, también el historiador dice, esto es lo que ha pasado en tal lugar, en tal momento. Pero bueno, al margen de estos significados etimológicos, de vestigium, huella, seguir las huellas, o de histor, que vestigium es latín, histor es griego, está claro que el historiador se ocupa de los hechos humanos, no de otros hechos, no de los hechos naturales. Ahora, por ejemplo, hace algunos años ha habido un gran ciclón, ¿no? El Katrina en Estados Unidos, que ha destruido prácticamente una ciudad, ¿no? Nueva Orleans. ¿Estudiar el ciclón es ciencia natural o ciencia social? Natural. Natural si solo es el ciclón, ¿no? Es decir, por qué se ha producido, cuándo se ha producido, y qué. Pero es social si se ven las consecuencias, es decir, cuánta gente ha quedado prácticamente sin nada, ¿no? Sin casa, sus casas se han destruido, cuántos han muerto, cómo han respondido los servicios de salud a la emergencia, qué solidaridad internacional ha habido, qué se ha hecho después del huracán. Era un ciclón que huracán, ¿no? El huracán, ¿qué ha pasado después del huracán? Se han habido algunas precauciones en Nueva Orleans para otros futuros huracanes, se han creado nuevas instituciones, hay fondos, todo lo concerniente a lo que ha hecho el hombre respecto de un fenómeno natural, evidentemente es social. Y eso puede ser estudiado por la sociología y ahora puede ser estudiado también por ustedes, ¿no? Incluso los historiadores en la modalidad de historia inmediata han podido escribir incluso mientras estaba sucediendo o ahora también. Debe ser hace unos 15 años si no me equivoco, ¿no? Entonces, bueno, yo no creo que haya un tiempo establecido para que el historiador haga su trabajo. Eso, por lo que hemos visto de la historia inmediata, un poco se pierde ese lapso que debería transcurrir. Algunos sostienen lo contrario, obviamente, ¿no? 30 años tienen que pasar para que el historiador haga un trabajo objetivo y no influya sus preferencias personales o sus tendencias en
el relato de lo que está sucediendo. No puede hacer historia de lo que está sucediendo. Hemos visto que no, que hay posiciones de algunos autores de la Escuela de los Anales, por ejemplo Marc Bloch, que señalan que sí es posible, y él mismo hizo, ¿no?, una historia inmediata mientras pasaba la Segunda Guerra Mundial. Entonces hay esa modalidad. Obviamente hemos visto también sus riesgos, ¿no?, como también sus ventajas. Entonces yo no pienso que drásticamente hay que establecer ningún lapso para que, acabado un hecho, se lo pueda recién trabajar como historiadores, es decir, ustedes pueden trabajarlo, porque además el hecho mismo no se termina de una manera taxativa, ¿no? ¿Qué fecha terminó la Revolución Francesa? Fíjense, eso es algo también discutible, ¿no? Con la muerte de Napoleón, que era en 1821, con la época del terror, que finalmente hasta Robespierre fue decapitado, o ¿cuándo terminó realmente? Es que eso es algo discutible y de alguna manera podemos encontrar sus consecuencias, efectos, hasta décadas después, ¿no?, siglos después incluso. Nosotros también somos parte de ese movimiento universal. Entonces, pese a las diferencias, a las concepciones, etcétera, establecer de manera rígida no tiene mucho, digamos, no tiene unanimidad respecto del criterio que pueda prevalecer. No, yo voy a hacer la historia del hombre en la luna. Ya, cuando vuelvan se acaba, ¿no? Ya no tenemos claridad. ¿Realmente se acaba? No, pues porque otra vez van a viajar, han tenido problemas, los resuelven, desarrollan tecnología, competencia entre países. Entonces, aunque parezca que un hecho acaba, en realidad esa es solo una perspectiva. Y en otros sentidos también continúa y sus efectos se proyectan. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos ciencias formales, matemática y lógica. Tenemos ciencias fácticas, ciencias naturales y ciencias sociales. En los nombres está el objeto de estudio. Economía, ¿qué significa? Oikos en griego significa casa y nomos significa regla, norma. Entonces la economía es la norma de la casa, fíjense. ¿Y casa qué es? El oikos en la Grecia antigua era la casa donde estaba el varón mayor, lo que en latín se llama el pater familias, es decir, el padre de familia, y que tenía la esposa principal, las concubinas, los esclavos, los hijos y también el campo. No solamente era la casa en la ciudad, sino también la casa en el campo, que incluía donde cultivar y eventualmente podía tener un pequeño bosque, etc. Es decir, era la economía, fíjense, es decir, las actividades productivas relacionadas con el mantenimiento de los miembros de la casa, desde él mismo hasta el último esclavo, incluso los hijos de los esclavos. Entonces, economía tiene ese significado etimológico y que está relacionado con algo claramente social, que es cómo se ha constituido la casa griega y que también fue la casa latina, que no era solamente lo que podemos entender ahora, ¿no?, un pequeño departamento que era un edificio, ¿no? Era algo que era mayor y que incluía un conjunto de relaciones también productivas en cuanto a la servidumbre, los campesinos, los esclavos que podían trabajar incluso no solo en el campo, ¿no?, que era en Esparta. El hilota era el esclavo que trabajaba como campesino produciendo la propiedad del ómono, y el ómono era el hombre igual que era el ciudadano espartano, igual a los otros ciudadanos espartanos dedicados a la milicia. Todos estaban dedicados a la milicia, fíjense. Entonces, entender economía
como el conjunto de aspectos que hacen a la vida productiva de la principal unidad social, que es la casa, es el sentido de la economía etimológicamente. Sociología, ¿qué significa? Esta es una palabra muy rara, ¿no? La ha creado Comte, que mezcló latín con griego. Societas es latín y logos es griego. Entonces, societas, logos significa el estudio o la ciencia de la sociedad. Pero bueno, ha tenido mucho éxito, después se han creado incluso las facultades de sociología, como en todo lo demás, ¿no? Las carreras se hacen cada vez más especializadas, ¿no? Por ejemplo, biología es cada vez más especializado y hay ahora, por ejemplo, estudios tan especializados como la genética, por ejemplo, o la microbiología, que ya es cada vez más profundo en cuanto al objeto de estudio descubierto, desarrollado, comprendido, explicado científicamente. Entonces, el estudio de la sociología, ¿qué implica? Implica efectivamente conocer las teorías sobre la sociedad. ¿Cuándo se puede hablar de una sociedad? Hay sociedad, la sociedad implica gregarismo, claro, pero si es un grupo de hombres y mujeres de una tribu, eso es una sociedad. Si es un clan, por ejemplo, es una sociedad. Pero algunos dicen sí, otros dicen no, la sociedad es una complejidad donde hay un sistema político claramente establecido, ¿no? Eso también da lugar a conceptos sobre la historia, ¿no? ¿Cuándo comienza la historia? Por ejemplo, Hegel, que fue considerado la mente de Europa, dijo que desde que se instituye el Estado, fíjense, así de claro es, historia hay solo desde que aparece el Estado. Si no hay Estado en la sociedad, no hay historia, fíjense, y el primer Estado fue el chino. Entonces comienza la historia en China, según él, porque ese fue el primer Estado, además teocrático, con una compleja red y articulación, una estructura política, etc. Bueno, entonces las ciencias sociales se ocupan de todo lo que tiene que ver con el hombre. Ahora, si al hombre le pasa una desgracia, por ejemplo, el huracán Katrina, ¿no?, que destruyó la ciudad, etcétera, etcétera, ¿eso es susceptible de estudio social? Claro, y de distintos puntos de vista. Se puede estudiar el huracán Katrina desde las ciencias sociales, haciendo hincapié en el aspecto económico, por ejemplo, ¿no? O sea, cómo era antes esta ciudad, qué producía, cuánto era el Producto Interno del Estado, por ejemplo, que es en Florida, ¿no? Etcétera, y cómo se afectó después de unos años, cómo se recuperó. Entonces, el estudio económico de un proceso social motivado por un hecho natural. ¿Cuál es el hecho natural? El huracán, sin duda, ¿no? Y motivado por ese hecho se han desencadenado muchos acontecimientos humanos, sociales, que se pueden entender, que se pueden explicar desde el punto de vista sociológico, por ejemplo, ¿no? Pero también otros estudios, por ejemplo, no solamente económicos, sino culturales también, ¿no? Por ejemplo, bueno, hay negros, sí. ¿Cómo han reaccionado los negros en general? Bueno, no se los llaman negros, se los llaman afroamericanos, ¿no? Los afroamericanos ante el huracán. ¿Ha habido alguna diferencia con la reacción de los blancos o de los latinos o los de ascendencia francesa que hablan francés también, ¿no? En esta ciudad ha habido algunas diferencias en cuanto a la concepción del huracán y de la desgracia. Son temas interesantes que hacen, por ejemplo, a la visión cultural, étnica, frente al mismo hecho. Y así sucesivamente, ¿no? Se puede estudiar, por ejemplo, desde la perspectiva de género que han hecho las mujeres,
los hombres, etcétera. O también otros estudios, no necesariamente sociológicos, económicos. También puede haber estudios psicológicos, fíjense, cómo ha afectado el huracán a los niños, por ejemplo, ¿no? ¿Qué traumas les han ocasionado? También a las mujeres, etcétera. Es decir, hay una gran diversidad de perspectivas de análisis de diversas disciplinas sociales que van a tratar el mismo objeto en diferentes claves, ¿no? ¿Qué es una clave? Es el enfoque, en clave psicológica, en clave sociológica, en clave económica, etc. Y claro, el objeto, ¿por qué se puede estudiar desde tan diferentes perspectivas? Porque es un objeto complejo. Los objetos complejos, claro, se deben estudiar desde diferentes perspectivas. Y son más complejos, por decir así, si se trata de objetos sociales. Porque los objetos sociales tienen siempre esas dimensiones, ¿no? La dimensión económica, social, que se puede estudiar por la sociología, la dimensión, por ejemplo, demográfica, la dimensión étnica, la dimensión psicológica, etc. Y ahora el historiador, ¿cómo va a investigar eso? Bueno, tiene que ver, conocer esas dimensiones, porque el historiador no es el periodista de crónicas, ¿no? Como hemos visto. Bueno, a tal fecha apareció el huracán, hubo hubo un tsunami, no sé qué, y toda una descripción de lo que sucedió, pero falta algo, ¿no? El historiador no solamente describe por fechas lo que pasó, sino también debe ver la complejidad relativamente extensa e intrínseca del objeto, es decir, es una complejidad grande lo que puede contener un conjunto de acontecimientos en un proceso que puede ser Katrina. O sea, Katrina, ¿qué es al final? ¿No? ¿Es antes del huracán, después del huracán, durante el huracán? Desde varias perspectivas y así ofrecer una historia de los daños de este huracán sobre, supongamos, solamente esta ciudad. Entonces, sobre Nueva Orleans, ¿no? Entonces, esto implica diversos... Es como constelar. ¿Qué quiere decir constelar? Poner las partes en su lugar, ¿no? Y ver qué es lo más importante que está aquí relacionado con otros temas y otros aspectos y mostrar esa realidad en esa constelación de algo complejo. La constelación permite hacer de algo complejo que puede aparecer de manera desordenada inicialmente como algo inteligible. Y eso hace el historiador al mostrar un proceso que todavía puede extenderse más hacia adelante o más hacia atrás como algo que ha sucedido y que se debería visualizar en su aspecto fundamental o esencial, como dirían los idealistas, de esta manera. Ahora, a partir de ahí se pueden efectuar, por ejemplo, recomendaciones, sí. Un politólogo puede estudiar el caso y decir, faltan políticas de prevención de catástrofes naturales. Se debe, por ejemplo, acelerar el proceso de declaratoria de desastre nacional. Y eso permite muchas cosas, ¿no? Aquí en nuestro país, un gobierno, cuando ha pasado lo de Cupini, no sé si se acuerdan, no sé si han vivido, también se acuerdan, no han nacido, han debido hacer todo, creo que era 2011, ¿no? Sí, sí. Y era catastrófico, ¿no? Catastrófico los destrozos. Se negaba a declarar desastre nacional. Fíjense, el daño que puede hacer el gobierno. Ya no tiene plata, no tiene recursos, no tiene hospitales, no tiene carpas, no tiene nada, pero que por lo menos pues
declare que estamos en una situación que necesitamos ayuda internacional. Eso significa hacer una declaratoria de desastre nacional. Pero no lo hizo. Al final lo hizo cuando ya estaba bastante catastrófico el daño. Entonces, un politólogo que estudie eso puede señalar recomendaciones, ¿no? Recomendaciones a los gobiernos de premura en la declaratoria. ¿Por qué no lo hacen los gobiernos? Sí. Es por un tema político, ¿no? De imagen, ¿no? Por eso es. ¿Qué dices? Sí, relacionado con el Ramiro, ¿no? Soberbia, ¿no? Soberbia ideológica, ¿no? Claro, es para no quedar como lo que son, pésimos gestores, ¿no? Pésimos administradores, y que ni siquiera un pequeño problema natural pueden responder de manera eficiente, porque ser gobernante implica pues tener la suficiente eficiencia para responder. Sí. Sí, bueno, igual hay un ejemplo, ¿no?, interesante con Félix Pazzi cuando era gobernador, ¿no? Creo que ha habido un derrumbe en determinado lugar de La Paz y él decía, ¿no?, así muy descaradamente: yo soy gobernador, no soy tractorista, digamos. ¿Para qué voy a ir ahí, digamos? Sí, es realmente penoso que estos gobernantes no tienen pues ningún conocimiento de sus obligaciones, tienen pésimo asesoramiento y siempre prevalece el criterio político. Fatal para mucha gente. ¿Qué sí, agregar el punto de la economía de la emergencia, ¿no? O sea, claro, también tener eso. ¿De aquí qué pasa? Pasa un terremoto y el político se roba la ayuda internacional. Eso es lo que pasa. Ha pasado en Aikile, un ministro hecho desaparecer. ¿Sabían eso, no? Aikile y Totora, ¿no? También, sí, claro, el terremoto de Aikile. El ministro que tenía que administrar lo que llegaba de afuera desapareció. O sea, es la realidad. Sí. Doctor, disculpe, algo muy puntual, un ejemplo claro, ¿no? El presidente Arce ha declarado zona de emergencia en Santa Cruz por el tema del dengue y han puesto esos módulos de hospitales generales y todo. Y el gobierno ha declarado como si ellos lo hubieran hecho. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Estados Unidos lo ha donado. Entonces, obviamente que salió el gobierno americano, que ha sido una donación. Entonces ahí vemos la doble moral de estos gobiernos, no se puede hablar mal de nadie, pero sí, con la desgracia ajena, porque lo que está pasando en el campo y en el oriente es muy fuerte, ¿no? Por el tema del criadero de mosquitos. Muy bien, Brian, pero háblanos más mal, aquí nadie te va a un poco más alto, por favor. Perdón. Hay algo que se podría observar dentro de lo que es los intereses, es el interés que se quiere llegar a hacer con la gente. O sea, está entregando, como es el caso del ejemplo, ¿no?, de los hospitales móviles, ¿no?, de dengue, pero yo tengo un poco de lo que es la anécdota de la entrega de la fábrica de carreteras. Esto es en 2015. En sí, aquí el gobierno para pretender o llegar a la gente para lograr un apoyo, porque esas veces creo que había unos problemas, ¿no?, de 2015 hasta 2018, problemas políticos. Se llegó al caso de que en Gibraltar se entregó lo que es la fábrica de carretera o la fábrica de cemento para hacer las carreteras. Pero dado el caso que esta fábrica solamente funcionó una semana y esa semana desapareció, ¿qué ha pasado? Pasa que el presupuesto que se había entregado y el POA que se había dado, en especial a lo que es a la alcaldía de Gibraltar, ha desaparecido. Y apareció el 2021, si no me equivoco, e incluso el año pasado, recién han empezado a entregar. Y esto se puede decir que es una demostración de lo que estamos avanzando, ¿no?, sobre la economía, lo que es el interés que tiene el gobierno frente al pueblo, o sea, el interés que se quiere dar, pero a la vez el interés propio que quiere el gobierno. Muy bien. Fíjense, estos pueden parecer temas solo políticos, solo sociales, para politólogos y sociólogos, pero yo creo que también podrían ser enfocados desde una perspectiva histórica, ¿no? Hacer la historia del Estado boliviano, digamos, desde la recuperación de la democracia el año 82, frente a desastres naturales, sería muy interesante. Yo no conozco ningún texto que sea, tal vez hay, ¿no? ¿Sí? ¿Qué querías decir? Sí, doctor, es interesante igual comparar lo del Pacífico, ¿no? Porque antes de que pase el error del Pacífico, había un tsunami. Entonces el gobierno boliviano no estaba preparado de nada y tampoco teníamos
peso. Entonces sí han habido factores sociales, económicos y políticos y culturales que te afectan, porque cuando uno va a Chile, o sea, no tienen ninguna premisa boliviana, ningún tipo de identidad. Pasa que ya ha pasado un siglo de la guerra, pero creo que la identidad nacional pasa, porque en Arica y en Tacna es totalmente diferente la visión, por así decir, patriótica, porque es claramente las situaciones que han pasado. Incluso uno entrando al Perú ya puede ver los monumentos, incluso cuando entra a Bolivia, por Copacabana, podemos ver al chileno atravesado con una bayoneta, ¿no? Entonces, esas son las señales patrióticas que creo que todavía está en la reivindicación, pero de las fronteras. ¿Por qué? Porque la historia de frontera no está bien contada ni nada. Son relaciones en común que tenemos de generación tras generación que no se la toman muy en cuenta. Muy bien, la guerra del Pacífico ya van a ser 150 años. Sí, es bastante. Sí. Sí, doctor, con respecto a la historia, digamos, si hacemos historia de la ciencia, con respecto, salió una foto en 2017 del primer agujero negro, no sé si salió un montón de noticias desde el entendimiento matemático, formal, de lo que sabíamos que era un agujero negro, nunca lo habíamos visto, hasta lo fáctico, ¿no? Desde la foto, la evidencia. Ese proceso de contar la historia del agujero negro es histórico, podemos contar la historia del agujero negro. Sí, está bien. Lo que dices es muy interesante y tiene que ver un poco con la física, ¿no? Hoy día el desarrollo de la física, para ser físico hay que saber mucha matemática y claro, gran cantidad de nuevos conocimientos físicos incluye modelos matemáticos. Es que no hay que desvincular el conocimiento matemático del objeto de estudio al que puede aplicársele. Por ejemplo, para estudiar la migración se puede hacer un modelo matemático como objeto complejo. Cuando se desarrolla el modelo matemático para explicar algún fenómeno, por ejemplo, la migración en Europa desde Ucrania, digamos ahora que ha habido mucho, ¿no? Se puede desarrollar un modelo matemático, fíjense. Entonces, aplicar el modelo matemático, que no es solamente, bueno, el porcentaje de los migrantes desde el 24 de febrero de 2022, sino tener una comprensión de cómo ha ido desarrollándose el movimiento de migración con un modelo matemático implica conocimientos matemáticos. El historiador es un poco difícil que llegue a ese dominio, ¿no? Porque incluso para los físicos es bastante difícil. Ahora bien, la historia de la ciencia es bueno que la haga un historiador, pero ese historiador debería tener también conocimientos científicos. Y claro, no va a saber todas las disciplinas, pero por lo menos algunas que las conozca más o menos bien. Es decir, yo pienso que la historia de la ciencia es muy difícil de hacer precisamente por el requerimiento de conocimiento de las disciplinas. Ningún historiador va a conocer todas las disciplinas científicas, pero algunas puede conocer mejor. Y hay que también focalizarse en las disciplinas que han tenido relevancia en los distintos momentos de la historia, ¿no? Es decir, con un conocimiento, por ejemplo, de física, yo creo que se puede hacer muy buena historia de la ciencia, aunque también hay que ver desde qué momento, ¿no? La historia de la ciencia en la Edad Media no tenía pues mucho desarrollo en la física. De hecho, la física y la química se consideran ciencias que en su progreso moderno recién han podido formularse y desarrollarse plenamente, mientras que antes no era así, ¿no? Por ejemplo, la alquimia estaba relacionada con la magia y en la Edad Media, ¿no? Entonces la alquimia, la magia solamente pueden ser antecedentes de la química. Y claro, alguien que no conozca esto, que no conozca, por ejemplo, el peligro de la radiactividad, que ha afectado inclusive a los científicos, ¿no? Ustedes no sé si saben, Marie Curie ha muerto por radioactividad,
porque trabajaba con algo tan peligroso que ella misma no sabía lo peligroso que era. Y hoy mismo hasta sus cuadernos están totalmente custodiados por barras de cemento, porque siguen emitiendo radiación, y su tumba también. Entonces fíjense, alguien que quiere hacer la historia, por ejemplo, de la química con algunas referencias a Curie, que no entienda lo que es la radioactividad y que no sepa cómo puede dañar, no va a hacer un buen trabajo. Por eso la historia de la ciencia, hacer la historia de la ciencia es relativamente difícil, requiere conocimientos también disciplinares y más hacer una historia más o menos general de la ciencia, ¿no? Algunos lo hacen, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, historia de la ciencia en 6 tomos, son pequeñitos, no me acuerdo el nombre del autor, que está bien, pero se nota también ciertas deficiencias cuando hay que tratar algunos temas, ¿no? Es mejor, por ejemplo, que sea historia de la medicina, que lo haga un historiador, y mejor si es médico, ¿no? Es el de entender bien lo que ha sucedido en los distintos contextos de esa parte de la ciencia. Ahora, la ciencia como tal puede ser estudiada históricamente, sí, estamos viendo que sí, que se requiere estos requisitos. Ahora, otra cosa es el progreso de la ciencia, que evidentemente no lo va a hacer desde el punto de vista histórico, sino desde el punto de vista disciplinar. Médicos desarrollando, por ejemplo, la vacuna, o genetistas, ¿no? Es decir, ya estudios más complicados de varios científicos para desarrollar según las necesidades también. Ahora, lo que ha pasado con la COVID es algo asombroso, ¿no? Tan rápido han desarrollado finalmente vacunas efectivas, aunque todo mediado por el interés económico, ¿no? Y eso se ve en las patentes, que pese al deseo de la OMS de que sean patentes libres, las empresas farmacéuticas transnacionales no permitieron, es decir, lucraron con la enfermedad, con la desgracia de la humanidad. Bueno, no sé, podemos continuar, es muy interesante, pero volveremos un poquito al tema, porque si no nos vamos a pasar. Entonces, ¿qué es la historia? Es una disciplina que trata desde distintas perspectivas, constela el conocimiento, se debe nutrir incluso del conocimiento de ciencias naturales para comprender algunos acontecimientos, ¿no? ¿Qué significó, por ejemplo, la erupción del Huayna Putina en 1600? Ustedes deben conocer, ¿no? Por ejemplo, Terés Buis ha escrito sobre eso. Muy bonito es un libro, ¿no? Que se llama Lluvias y cenizas. Las cenizas son la erupción del Huayna Putina y cómo afectó al mundo andino. Entonces, y eso lo hizo con la ayuda de su marido, no sé si saben eso, ¿no? Un momentito, su marido es un geólogo que le habló mucho de esa erupción y claro, ella ha podido entender mejor. Y cuando yo fui alumno de ella, era realmente una delicia escucharle, ¿no? Las características de la erupción del Huayna Putina del año 1600, que obviamente ella lo entendía también desde la perspectiva del geólogo, que le había ayudado su marido de acuerdo al conocimiento. Entonces, fíjense, incluso conocer algunos fenómenos naturales es necesario para el historiador, para comprender la magnitud. Ahora, obviamente eso es insuficiente, tiene que haber el otro conocimiento sociológico, demográfico, psicológico, etcétera, económico también. Sí, dime. Sí, estaba recordando un trabajo, ¿quién estaba poniendo en antropología? Creo que Pablo, no sé si te acuerdas de ese autor que vimos en antropología. Tenía una propuesta bien interesante sobre historia de la naturaleza, creo que era algo así, en el que analizaba los aspectos geográficos, climáticos, etcétera, que ayudaban al desarrollo de los señoríos aymaras, o creo que era de Potosí en todo caso. Entonces, en ese sentido, quería preguntarle si está bien que definamos nuestro campo de estudio siempre y cuando vaya al desarrollo social, ¿no es cierto? Y aspectos geográficos, climáticos, de la medicina o astrológicos, si se quiere,
sirva como contribución o como aporte, ¿no es cierto? Pero siempre teniéndonos al campo. Claro, es así, lo que dices es correcto, ¿no? Es decir, hay que conocer lo demás, porque si no es muy unilateral. Fíjense, por ejemplo, esto de comprender la magnitud de esa erupción permite comprender también la reacción de los señoríos. Es decir, ¿qué han hecho los señoríos frente a eso? Claro, era un Pachacuti, pues. Es decir, una desgracia que pasa cada cierto tiempo y que cubrió de cenizas al mundo andino, que además es poco tratada. Entonces, cuanta más información, ahí no van a hacer ustedes nuevos conocimientos, nuevas contribuciones, pero obviamente yo estoy escribiendo en este año donde hay tal conocimiento científico de lo que ha pasado en tal lugar, en tal momento, sea Katrina, sea el Huayna Putina, o sea lo que fuera, o la misma pandemia, ¿no? Hay que tener datos y conocimiento que permita desarrollar los otros aspectos que tú dices, ¿no? Que son los propiamente históricos, como las acciones humanas, etc. Entonces, fíjense que el desarrollo de la historia implica, otra vez, un conocimiento relativamente amplio, diverso, y la constelación, esto de poner más o menos en cierto orden los hechos en su sucesión y en su articulación. Esto era lo más importante, por ejemplo, lo económico, lo que puede ser, por ejemplo, los aspectos militares. En una guerra eso es muy importante y es difícil conocer porque no son secretos, ¿no? Pues, y lo que difunden siempre está teñido de mentiras porque es parte del proceso. Entonces todo eso hay que tener mucho cuidado, hay que ver lo que realmente se puede conocer, hay que verificar las fuentes, hay que tener información disciplinar desde distintos aspectos. Ahora está claro que no se logra formular leyes, ¿no? Aquí yo les muestro, por ejemplo, un diagrama de lo que es formular una ley, según los neopositivistas, ¿no? Las leyes se formulan de dos formas diferentes. Para las ciencias formales es solo esto, lo que está aquí, desde aquí arriba hasta acá. Y para las ciencias fácticas, es decir, las naturales y las sociales, es todo esto, es un doble proceso que incluye inducción y que incluye deducción. La deducción es el proceso de las ciencias formales. En cambio, ambas, la inducción y la deducción, es el proceso, el método, diríamos, de formación de las leyes en las ciencias fácticas. ¿Cuáles son las fácticas? Las naturales y las sociales. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. En biología, supongamos, ¿no? ¿Cómo comienza la inducción? La inducción comienza con una cantidad relativamente considerable de fenómenos observados. Por ejemplo, yo veo en la biología, supongamos, ciertos síntomas, ¿no? En una determinada población, y esos síntomas me van a permitir establecer alguna regularidad sobre la enfermedad. Es decir, tal enfermedad incluye tales síntomas. Bueno, y finalmente establezco lo que se llama una proposición ad hoc o una generalización inductiva, que significa, si se tiene estos síntomas ABC, concluimos que se ha producido esta enfermedad. Muy bien, entonces la ley va a consistir en establecer una relación causal que diga, la ley siempre es una relación causal que implica causas y efectos, ¿no? Es decir, si vemos estas causas y se produce este efecto, entonces podemos establecer que estas causas son necesarias, estas causas son suficientes, estas causas son, diríamos, contingentes. Es decir, es posible que se den, es posible que no se den, pero igual se va a dar la relación causal, y estas causas pueden ser incluso
paliativos, es decir, pueden eliminar ciertas características del efecto. Si se produce esa correlación, ya tengo una ley, fíjense, y puedo establecer en qué consiste, por ejemplo, la COVID-19, incluso señalando las características de la enfermedad. ¿En qué consiste la enfermedad? Propiamente algo como una ley, al margen de las variantes. Sabemos que ha sido mortal, sí, terrible, pero ha llegado un momento en que se la ha frenado gracias a las vacunas. Entonces, el desarrollo de las vacunas es la consecuencia de haber establecido lo fundamental de qué es la COVID, es decir, la enfermedad como tal ocasionada por el coronavirus de 2019. ¿En qué consiste? Y claro, establecer eso como una ley es a partir siempre de observaciones concretas, empíricas, observaciones que permiten la generalización ad hoc y la comprobación de la generalización hasta formular una ley. La ley que puede ser establecer lo esencial, por ejemplo, de una enfermedad. Y así en la química, en la física, etc. Ahora, hay algo muy importante. Nunca se observa todos los fenómenos del mismo tipo, porque si no la ciencia no tiene sentido. Siempre se observa una parte. Y es eso lo que da lugar a lo que se llama el problema de la inducción. ¿En qué consiste el problema de la inducción? Que también se puede aplicar relativamente a la historia, aunque en la historia no haya leyes, ¿no? ¿En qué consiste el problema de la inducción? Consiste en que, bueno, vemos lo de los cisnes que decíamos, ¿no? ¿Cuántos cisnes se han visto en la historia de la humanidad desde que existe el hombre hasta el 1700, en que el explorador holandés, señor Willem de Vlaming, descubrió el primer cisne negro? ¿Cuántos? Millones de aves cisnes se vieron en la historia de la humanidad. ¿Quiénes vieron? Todos los seres humanos que vieron en su vida un cisne lo han visto blanco. Entonces, ¿se han visto todos los fenómenos? No, porque muchos cisnes seguramente nunca nadie los vio. Ejemplo, los negros, ¿no? Fíjense, muchos cisnes negros que existían mucho antes del 1700 existían, pero nadie los vio. Entonces, lo que uno ve, esto es parcial. ¿Qué quiere decir? Es este conjunto de objetos que yo he visto, ¿ya? Que la humanidad ha visto. La humanidad ha visto millones de aves que eran cisnes y eran blancas. ¿Eran todas? No, porque no eran todas, es que en algún momento una persona encontró en un lugar un cisne negro como hecho falsatorio. ¿Falsatorio de qué? De la ley que dice todo cisne es blanco. Esa es una ley que dice para todos los elementos de este conjunto que son los animales llamados cisnes, que tienen características específicas, una determinación es ser blanco. Entonces, como no veo todos los objetos, todos los hechos, todos los fenómenos, es posible que aparezca de los no vistos uno que sea el hecho falsatorio. Eso es lo que dice Popper. ¿Cuál es el hecho falsatorio? Un elemento que cumple todas las características, menos algo esencial según el conocimiento previo, que es todos los cisnes son blancos. Entonces, ese es el problema de la inducción. ¿Podemos decir que el sol nace cada día? Sí, en el amanecer. ¿Y mañana va a salir? Sí. ¿Y pasado? Sí. ¿Pero va a llegar un día en que no salga? Puede ser, claro. Entonces, aunque sean millones de veces que haya visto la humanidad salir el sol y marcar el día, puede ser que mañana, pasado o dentro de, no sé, 5.000 años ya no salga. Es más, que dentro de 5.000 años ya ni siquiera hay el planeta Tierra, y así ya no va a salir el sol, fíjense. Entonces, el problema de la inducción consiste en que yo no puedo garantizar
que todos los fenómenos, los hechos o los casos del conjunto que agrupa la ley se cumpla según lo que dice la ley. La ley dice todos los cisnes son blancos porque millones de aves vistas han sido blancas, pero resulta que en un momento, en algún lugar, una persona ve uno negro, hecho falsatorio. ¿Qué quiere decir? Que la ley es incorrecta, que la ley hay que corregir. Entonces la ley tendrá que decir todos los cisnes son blancos o negros, porque ya ha aparecido uno negro, entonces se corrige. Y esa corrección es fruto del problema de la inducción, que consiste en que no hay seguridad que la inducción se cumpla siempre, y aunque sea dentro de una cantidad enorme de casos comprobados, recién aparezca uno falsatorio, puede existir. Y es más, Popper, como les he dicho, dice, si una ciencia no menciona el hecho falsatorio, no es ciencia. ¿Qué quiere decir eso? Es como decir, todos los cisnes son blancos, y si alguien encuentra un cisne que no sea blanco, entonces esta ley es falsa. ¿Comprenden, no? O sea, la misma ley debe admitir la posibilidad de ser falseada. ¿Cuándo? Cuando se encuentre el hecho falsatorio. Es como decir, todos los cisnes son blancos, y si aparece uno de otro color, esta ley se anula. Claro, no puede ser verdad una ley si en la ley misma está reconociendo que puede haber un hecho falsatorio. Ahora, ¿cuál va a ser el hecho falsatorio? Un cisne que sea cisne en todo, menos el que sea blanco. Entonces se falsea la ley, todos los cisnes son blancos, y hay que reajustar. Y se reajusta, todos los cisnes son blancos o negros. Ya, perfecto. Ahora, esa nueva ley también sigue siendo científica, porque implícitamente admite que si alguien encuentra un cisne que es cisne en todas las características, pero no es blanco y no es negro, entonces esa nueva ley hay que volverla otra nueva ley que diga todos los cisnes son blancos o negros, o el cisne falsatorio que he encontrado, es decir, el hecho falsatorio que se lo haya encontrado, que sea, por ejemplo, un cisne rosado. Ahora dirán, no, el cisne rosado no es cisne, es flamenco. Ya está bien, pero no estamos hablando de flamenco. Alguien tendría que encontrar un cisne que sea rosado. Entonces sería un nuevo hecho falsatorio. ¿Cómo se aplica eso a la historia? ¿Cómo se aplica el problema de la inducción y el hecho falsatorio? ¿Cuál es el hecho falsatorio? Es el que falsea de manera contundente la ley o la idea de verdad que se tenga en un momento determinado. En historia no hay leyes, entonces no se falsea, no, pero hay conocimiento singular. Aunque no haya leyes, hay un conocimiento singular. Y ustedes hacen un trabajo, digamos, un trabajo sobre cualquier hecho o proceso de nuestra historia. ¿Se puede falsear ese trabajo, aunque no haya falsación de la ley? Sí se puede falsear. ¿Cómo? Con alguna fuente que falsee lo que dicen, pues. Y ese es parte del trabajo del historiador. Ahora, claro, ese historiador no contribuye en nada, lo único que es criticar a otros colegas. Hay esos casos, ¿no? Pero fíjense, no es una crítica de decir no me gusta lo que escribe o tiene un enfoque ideológico, no. Se trata de decir, mi colega fulano de tal dice esto, pero hay esta prueba en contra. Es decir, la prueba es la fuente nueva, y eso está bien. Está muy bien hacer ese trabajo, fíjense. Es decir, confrontar a una narrativa histórica una fuente nueva. Ahora, generalmente no hay eso, ¿no? Lo que hay es otra lectura de la fuente. Y eso hay que tener cuidado. ¿En qué sentido hay que tener cuidado? Porque en el fondo no existe pues la verdadera interpretación de la fuente. Las fuentes siempre se interpretan desde cierta perspectiva, desde cierto sesgo, desde cierto enfoque personal que contiene ideología, que contiene intereses, que contiene manera de ver. Entonces, criticar a mi colega diciendo no lee bien las fuentes.
por ejemplo, esta fuente debería ser interpretada así y la interpretan así. Bueno, también puede parecerse un tercero que diga los dos anteriores se interpretan mal. Y después si aparece un tercero, aparece un cuarto. Es que no existe la verdadera interpretación de la fuente. Y en ese sentido hay que comprender que toda narrativa histórica supone una comprensión de la fuente que es propia del investigador. Obviamente hay pues casos demasiado evidentes, ¿no? Pero que, fíjense, la guerra actual, ¿no? Ayer el Tribunal Internacional ha establecido que se debe arrestar a Putin. ¿Qué ha respondido el Kremlin? Que no tiene jurisprudencia, porque Rusia no reconoce al Tribunal Internacional, ¿no? Bueno, los que defiendan a Rusia dentro de 20 años y hagan la historia de la guerra de Ucrania van a dar la razón al Kremlin y van a decir, no, pues, no pueden arrestar a alguien de un país que no es. Ahora, claro, esa interpretación que ya se da ahora de un historiador es inválida. Ese es el tema. En ese sentido, hacer la historia es, como dice algún marxista, Althusser concretamente, la lucha de clase en la teoría. Sí. Es más o menos lo que pasa con el periodismo, ¿no? Que los periodistas salimos de la facultad con ética, con valores y todo, ¿no? Pero al final el periodista se tiene que adecuar al discurso del medio, ¿no? Al mandato de la institución. Al mandato de la institución, porque por más que el periodista quiera decir, no, las cosas han pasado de esta manera, el jefe de redacción te dice, no, pone eso, claro, porque nosotros tenemos esta línea y si no pones eso te vas, ¿no? O si no lo cambia él, como, claro, claro. y listo. ¿No? Sí, muy bien. Y también otro elemento, ¿no? El componente persuasivo en cada dimensión científica, ¿no? Muy bien. En las formales, la persuasión se hace desde lo racional, obviamente, y ahí hay más cautela de los involucrados. Pero en la fáctica, la persuasión tiende a ser narrativa, que es lo que planteaba Ramiro, ¿no? A propósito de las matrices de opinión y las editoriales y demás. Es algo netamente narrativo, pero que a la vista del común se nos hace creer de que lo narrativo y lo racional se funden. Entonces, por eso es que tenemos que los opinadores de oficio se creen a veces dueños de la verdad, pero ese es el elemento, ¿no? Se trata de asimilar o de tratar de hacer entender que las conjeturas y las conclusiones de los discursos narrativos son matemáticamente exactos, ¿no? Está muy bien. Hay discursos que quieren ser científicos que no ocasionan molestia, ¿no? Por ejemplo, un entomólogo escribe un libro de sobre la vida de las hormigas. Hay inclusive un libro con ese título, ¿no? Sí. Y es un libro científico, está bien. ¿Quién se va a oponer? Bueno, tal vez otro entomólogo que ve que se ha equivocado en algo, pero serán diferencias mínimas, ¿no? Entonces hay discursos sobre objetos de estudio que fácilmente pueden ser unánimes, aceptados sin mayor problema, es más, aplaudidos por todo tipo de colegas, ¿no? O sea, claro, alguno que tiene un poco de envidia, alguna cosa así, o que cree que a él no le han reconocido, le han robado alguna idea, ya puede ser, pero el discurso como tal, que se convierte en una teoría científica, en una ley, etcétera, no ocasiona malestar, no ocasiona rechazo, ni tiene consecuencias graves. Hay, obviamente, en la historia de la ciencia, posiciones, inclusive de la biología, que han ocasionado terrible malestar. El mejor ejemplo es la teoría de la evolución. O sea, decir que, bueno, eso dijo Darwin, ¿no? Que el hombre desciende de seres inferiores que habrían cambiado por la lucha por la existencia y la ambientación al medio natural.
era ir en contra directamente de la teoría creacionista que está en la Biblia. Entonces, el primer afectado no fue el colega de Darwin, fue la iglesia. Entonces, fíjense, estaba tratando un tema natural, un tema de evolución de una especie, la nuestra, pero que tenía tal impacto, tal interés de ser defendida la antigua teoría por la iglesia, que ocasionó gravísimas consecuencias, al extremo de las caricaturas que le hicieron, lo que lo denigraron, lo desprestigiaron. Y ustedes saben que hasta el siglo XX seguía habiendo gente que sostenía el error de Darwin como un error garrafal. Hoy la teoría de la evolución no es una teoría como puede haber muchas otras. La consistencia de la verificación y de la corroboración es tan grande que es muy sólida. Entonces, pese a que le disguste a la iglesia, ¿no? La iglesia con sus propios problemas que no los puede resolver, claro, ya no tiene mucha credibilidad, ¿no? Entonces, al principio, claro, que el Papa diga que era un exabrupto y que iba en contra de la doctrina bíblica, la creación del hombre, etc., tenía más impacto, ¿no? Cuando fue formulada. Pero ahora ya no. Entonces, también se dan esas circunstancias, cambios de circunstancia. Lo que va a suceder respecto de una teoría. Hay otras teorías que ya el mismo hecho de formularlas genera malestar. O sea, es pues gravísimo que un jefe de Estado se ha convertido en un delincuente internacional. Porque es eso, al menos como presunto delincuente, como presunto criminal. Es decir, ya nadie va a poder borrar que la Corte Internacional de la haya señalado que se lo debe juzgar, apresar y juzgar. Eso es gravísimo. Eso debería pasar con varios jefes de Estado, ¿no? Pero claro, esta institución es seria. Fíjense, pese a todo lo que se puede criticar, es seria y se basa en evidencias. Pero las evidencias de los crímenes de guerra son pues evidentes, son muy fuertes. Secuestrar niños es pues criminal. Un niño, después de tener una convivencia en un hogar adoptivo, puede decir cualquier cosa. Y aunque hayan nacido en Ucrania, pueden decir, los ucranianos son la peor especie del mundo, hay que destruirlos, hay que ganar el territorio y nosotros no. Ese es un niño. Al niño se lo puede manipular de cualquier manera y tiene derechos. El derecho principal es a tener la familia donde ha nacido. Asesinar a su familia, secuestrar o llevarlo a un hogar adoptivo es un crimen de lesa humanidad. Entonces, cometer eso no es algo que como, bueno, robar algo que yo tenía hambre y por eso me robé el pan, no es así. Es un crimen realmente grave y que eso considere la Corte Internacional de la Haya y haya resuelto, aunque no se cumpla, fíjense, pero ya está proscrito en 140 países que podrían detenerlo. Claro, hay otros, los serviles, ¿no? Que dicen, venga, aquí lo vamos a... Claro, nadie va a arrestarlo a usted. Y claro, vamos a firmar un convenio, ¿no? De energía, no sé de qué cosas. Claro, es la vergüenza que ustedes como historiadores de aquí a un tiempo, 20 años, podrán mostrar. Sí. Bueno, dos puntos, ¿no? Tal vez con esto de que en historia tal vez no puede haber leyes. Leyendo un poco tal vez de, no sé, mitología clásica y estas guerras que han habido en el mundo antiguo, siempre salta este comentario, ¿no? De que la guerra es tema de hombres, digamos, ¿no? Y si uno ve a lo largo de la historia, de nuestra historia como humanidad, no obviamente no todos los casos, sí nomás en sí, los hombres están bien metidos en la guerra, ¿no? Y eso no podría ser una ley, pero eso por un lado, ¿no? Tal vez me vas a decir. Por otro lado, esto también en cuanto a los historiadores, por ejemplo, el caso de la nueva crónica de Guamán Poma de Ayala, ¿no? Ha habido un momento en el que se le ha querido refutar y que se le ha querido quitar la autoría de este autor, ¿no? Que pertenecía a Guamán Poma, una investigadora extranjera que tengo entendido que hace esta investigación, presenta
un documento en el que decía, este es el verdadero autor de Guamapoma, ¿no? Incluso creo que la doctora Mona tuvo que ver en algo de su defensa, ¿no? Entonces, nosotros los historiadores, en nuestro oficio, estamos muy supeditados a la opinión social o nacional en sí, porque cuando uno te dice que esta fuente no lo ha hecho tal autor que está más cerca de ti, lo ha hecho más, no sé, un autor extranjero, como que le salta a uno, digamos, ¿no? Su experiencia, es decir, toda esa historia que le han metido, ¿no? Desde la infancia, ¿no? El tema de la huipala, por ejemplo, también es algo que tiene que ver un poco con eso, ¿no? Algunos, por este sentimiento tal vez de una pertenencia a un símbolo, dicen, pues, como es más de nosotros los indios o los indígenas, es pues un documento, o sea, la huipala es un símbolo nacional, o es un símbolo que nos representa a nosotros. Pero por otra parte, algunos dicen, no, la huipala lo han creado los españoles, digamos. Entonces, se trata de invalidar ciertamente, ¿no? Entonces, estamos ligados ciertamente a la opinión nacional social necesariamente, o tenemos que hacer historia de la ciencia para que a través de esto nos puedan validar en sí, por ejemplo, historia de las ciencias naturales o alguna ciencia, digamos, ¿no? Eso. Sí, muy bien. Adelante, vamos a continuar, vamos a ver los temas, sus opiniones. Lo que menciona el compañero me parece muy importante en este contexto, ya que la labor del historiador siempre resulta polémica, porque este pertenece a una maneja, ¿no?, más que todo la opinión pública. Bajo ese principio se podría decir de que, al igual que existen ciertas teorías polémicas dentro de ciertos campos, como es el caso de la teoría de la evolución o ciertos aspectos, también dentro de la historia existen temas de los cuales es complicado hablar, por ejemplo el tema de la huipala o el tema de los hechos de 2019. Es decir, hay temas por lo menos en la historia que resultan polémicos, que representan esta polarización, ¿no? Y como se ha mencionado, como mencionó el compañero, el historiador está necesariamente atado a una sociedad, ¿no?, y en la que, bueno, sus comentarios, lo que vaya a desarrollar, puede repercutir bastante, ¿no?, en la estructura de la sociedad, ¿no? Está bien, gracias. A mí se me viene otro ejemplo en este ejercicio de inducción, deducción, entre el límite de lo social, el límite de lo natural, lo fáctico, lo formal, de este fenómeno del higienismo, por ejemplo. ¿De qué, perdón? Higienismo. Entonces, abordar la enfermedad como un fenómeno social, a partir de esto se ha dado el crecimiento de las ciudades, cómo resolver ciertos temas de contagios, ciertos temas de viruelas, tenían que ver con observar el lugar, hacer análisis, hacer deducciones y daban paso a las cañerías o a los conductos, entender a partir de eso que se puede mejorar el crecimiento de la ciudad a partir de ciertas normas de salud pública. Y en eso ¿cómo interviene el historiador? Creo que va recopilando información, va viendo de estos otros campos de la medicina o de otros factores, para entender que se puede hacer estos ejercicios y que las fronteras entre lo formal y lo fáctico es permeable, es fluido. Ya ya lo hemos visto, usted mencionaba como ejemplo, ¿no?, cómo el fenómeno de la pandemia también trastocaba sensibilidades subjetivas, ya no solo era un tema de resolver a partir de la ciencia médica. Muy bien, gracias. Les agradezco por su participación, sus opiniones. ¿Alguien más quiere decir algo? Sí, adelante. A propósito de lo que decía el compañero, ¿no?, esa permeabilidad entre lo fáctico y lo formal ha sido evidenciable con esta obra de Edward Wilson, crea esa idea de sociobiología, ¿no?, donde elabora un tratado de la naturaleza humana, pero no al estilo de Hume, sino al estilo inspirado en como él es entomólogo de profesión, extiende su análisis a la sociología, ¿no? Entonces elabora un análisis de la naturaleza humana a partir de sus reflexiones biológicas de las otras especies de insectos y invertebrados, a propósito de esa permeabilidad, ¿no? O sea, esas cosas, y terminan siendo argumentos convincentes porque no entran en lo que dice Jones, no afectan la opinión pública, porque más bien concierne a elementos
de conceptos que no son de uso común, por lo tanto no son de opinión pública, pero el historiador sí entra en esa, como decía Jones, ¿no? Entra en esa, digamos, en esa palestra, ¿no? En ese ring, que es la de los usos políticos de la historia, los usos políticos del lenguaje, en fin. Entonces, quizás eso. Muy bien, gracias. Yo voy a dar algunas opiniones también. Bueno, ya vamos a acabar estos temas. El historiador debe prescindir de la estadística, de la matemática, de la economía. No, debe conocer. En una clase les había comentado que algunos politólogos, hay uno que se llama Acemoglu, que es muy bueno hoy día internacionalmente, piensa que se puede reconstruir el PIB desde las primeras culturas en la historia de la humanidad. Es decir, ¿cuánto era el PIB de Egipto? Parece un poco ridículo, ¿no? ¿Cuánto era el PIB de Mesopotamia? Y piensa que sí se puede hacer, fíjense. Obviamente de manera indirecta. Y bueno, es fiable lo que se haría, ya lo están haciendo hacia atrás, ¿no? ¿Cuánto era el PIB de Francia en la Edad Media? Por ejemplo, en la época de Carlomagno. O sea, claro, hay que tomar en cuenta muchos aspectos y tal vez no sea de mucha utilidad, ¿no? Porque además hay que ver el tipo de equivalencia. ¿En qué moneda vamos a establecer el PIB y con qué equivalencia? Entonces, ¿pero eso puede ser interesante? Sí, puede ser interesante para tener un enfoque comparativo. Los positivistas especialmente reivindican el enfoque comparativo en historia, no tanto el estudio, diríamos, singular de un caso en un proceso, porque lo que interesa no es tanto el detalle de ese proceso, sino las características comparativas con otros procesos similares. Ya les dije cuáles son las estrategias metodológicas de la comparación, ¿no? Pero bueno, eso no vamos a ver ahora. Voy a dar algunas opiniones, ¿no? ¿Las Amazonas existieron? Sí, han existido. ¿Se extirpaban un seno? Posiblemente no, pero tal vez lo hacían. Ustedes saben que se extirpaban un seno para disparar el arco. Eso es la mitología. ¿Han existido? Hay evidencias que han existido en Turquía, especialmente grupos de mujeres dentro de regímenes matriarcales, que inclusive mataban a los bebés varones y se quedaban solo con las bebés mujeres, que usaban a hombres de otras tribus aledañas para embarazarse. Los sometían, los traían a sus ciudades, se embarazaban y los asesinaban. Entonces, ¿la guerra es una cuestión de hombres? No, pues. Ahora mismo hay militares mujeres. Claro que sí. Y en historias como la nuestra, la Coronilla, por ejemplo, protagonismo de mujeres, valentía de mujeres, estrategia de mujeres, grandes victorias de mujeres. Entonces decir que la guerra es un asunto de hombres, ley de la historia, no está bien, pues. Precisamente porque la historia es diversa, compleja, tiene muchos casos, y pretender hacer una ley que, aunque parezca muy general, puede ser aceptada, no es tan fácil. Podemos tal vez señalar, ¿no? La guerra es predominantemente una confrontación entre varones. Bueno, vamos a estar por ahí. Ustedes saben a los espartanos que es la primera experiencia de ejército regular de una sociedad, porque todo era antes improvisado, ¿no? En Atenas, ya, los hoplitas que vayan. ¿Quién era el hoplitas? El tipo que tenía dinero, que podía comprar sus armas y él tenía que ir a la guerra, nadie le pagaba nada. Así era. Entonces, Esparta es el primer estado que forma, paga y es de toda la vida.
toda la vida los espartanos tenían que entrenarse y pelear, y por eso era el ejército más poderoso de su tiempo, con la formación de las falanges, sus estrategias de ataque, de defensa. Era pues algo sumamente elaborado, y les critican que eran homosexuales. ¿Sabían eso, no? Entonces es una cuestión de hombres. ¿Qué es hombre también? ¿Es el hombre homosexual el que entra dentro de esa ley o no? Y las mujeres como las amazonas y otros ejemplos son hechos falsatorios. Se han existido las amazonas, como les dije, que hay muchas evidencias de que sí han existido. Yo he hecho un recuento en un artículo, si quieren pueden leer en ese libro que les compartí, que se llama Teatro Ginecológico, que quiere decir el teatro de las mujeres. Hablo de las amazonas y hago una reseña de lo que se sabe hoy día de las verdaderas amazonas, es decir, de las que realmente existieron, que no es mitología nomás. Entonces, las amazonas existentes reales con evidencias es el hecho falsatorio de la supuesta ley que diga la guerra es un asunto de hombres, pero también es lo que los otros casos, ¿no? La coronilla, por ejemplo, es pues algo muy importante, fíjense. Además, ¿ustedes saben quiénes eran las rabonas? Sí. Entonces, no es solo de hombres, es también de mujeres. Platón dice, hay mujeres que pueden ser militarmente más hábiles que hombres. O sea, es posible, y hay eso, y ya en su tiempo. Entonces, esa ley no se puede admitir, ni siquiera en el aspecto de la predominancia. Ahora, que se pueda hacer crítica a cómo la concepción de guerra implica machismo, misoginia, sí, eso es otra cosa, pero no ley tampoco, también depende de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, eso sobre lo que decía, ¿no? Los otros temas, a ver, enseguida les doy la palabra. Obviamente hay pues un carácter polémico, ¿no? Si yo escribo, digamos, contra la huipala, y digo, no es ningún símbolo de identidad autóctona con origen vernacular. ¿Eso qué quiere decir? Que llegó de España. Hay algunas evidencias de quienes dicen eso, ¿no? También, no sé, de Roberto, el Inca, que dijo que él se había inventado, ¿no? No sé si lo han conocido. Yo lo he conocido, era una persona ciega, ¿no? Y para mí era muy agradable. No me acuerdo exactamente su nombre, pero varias veces hemos conversado. Y Germán Choquehuanca. Germán Choquehuanca, exactamente. ¿Y tú lo has conocido, Brian? De vista, pero... Yo he hablado varias veces con él y a mí me gustaba hablar con él porque siempre decía cosas un poco fuera del común conocimiento, ¿no? Muy originales. Y claro, él también en una entrevista ha dicho que él se ha inventado la huipala, ¿no? No sé si han visto eso. Que él la creó cuando era parte de un grupo que se llamaba Muja. Yo conocí a esas personas de Muja, ¿no? Yo tengo bastantes años y claro, cuando era estudiante existía este grupo y conocí a sus dirigentes, unas personas muy firmes en sus convicciones, diríamos, políticas, ideológicas, que era totalmente encomiable, ¿no? Ahora, tal vez es cierto, tal vez no. Es la voz de ustedes, ver todas las evidencias, si les interesa el tema, y que no sea su subjetividad lo que dirija su escrito. No, es que yo soy aymara y tengo que decir que esto era antes de la llegada de los españoles y no sé. No, pues, si encuentro una evidencia fuerte, está bien. Yo hace poco vi, creo que era una cerámica, una pintura donde aparece que estaba la huipala. Al final, todo depende del interés, ¿no? Pero que ese interés no canalice posiciones previas, porque eso es falta de honestidad académica, intelectual. Si les interesa a fondo el tema y descubren que había sido transposición de España, tienen que decir eso, pues,
Como también alguien que quiere mostrar que es de España, pero descubre que no, tiene que decir que lo que las fuentes, claro, le muestran, ¿no? Eso exige mucho intelectualmente, fíjense, porque es ir en contra del interés subjetivo. Por eso es mejor, cuando se trata de temas muy subjetivos, no trabajarlos, porque ya está el resultado antes de la investigación. Claro, es así. Ya saben lo que van a escribir y no importa lo que investiguen, que aunque les demuestre lo contrario, no lo van a decir. Para eso, si tienen un tema así, es mejor que haya tiempo. En ese caso, el tiempo es muy aconsejable, ¿no? Porque hay periodos de moda. Entonces yo, para estar a la moda, voy a escribir lo que sea, a favor o en contra de este tema de moda. Pero si en ese tema de moda hay una subjetividad que realmente me aguijonea subjetivamente y que va a condicionar mi narrativa académica, es mejor abstenerme por ahora. Es mejor hacerlo así. Ahora, si no me aguijonea, o sea, a mí me da lo mismo mostrar que el primer grito fue en Sucre o en La Paz. ¿Por qué? Porque yo soy hondureño, no me afecta nada, ¿no? Claro, pero si soy paseño me va a afectar mucho, y si soy sucrense también. Entonces, como no me afecta mucho, bueno, y soy historiador, a ver, investigaré, veré lo que dicen los paseños, los historiadores sucrenses, veré las evidencias, veré otros autores, y a ver quién. Ahora, me importa realmente eso de que quién dio el primer grito, es un tema de mucha relevancia candente que me va además mostrar como el historiador más brillante que haya aparecido en los últimos años. Obviamente no. Entonces hay que tener mesura, no hay que escribir por moda, y si hay temas que me aguijonean individual y subjetivamente, es mejor tener distancia, que no significa abandonar el proyecto, porque lo más probable es que ese aguijón subjetivo me induzca a exponer un resultado independientemente de la investigación que yo pueda realizar. Ahora bien, siempre todo esto está de acuerdo a los medios. Imagínense investigar sobre la Huipala, ¿es fácil? No solo porque sea polémico, sino por la dificultad. Realmente, para hacer una investigación a fondo, habría pues que viajar a España, ir a Sevilla, consultar archivos, buscar bibliotecas. Yo puedo hacerlo, aunque me importe mucho y quiero llegar a la verdad, definitivamente también debo tener los medios. Y claro, en eso prevalecen pues los intereses de quienes financian investigaciones e incluso de los grupos, ¿no? Hay grupos, en la carrera hay grupos, ahora creo que no se ve mucho, ¿no? Pero hay grupos y está bien que haya, ¿no? Pero si ustedes trabajan con un grupo, ese grupo de docentes, doctores, doctoras, les van también a sugerir temas, ¿no? Que son los que les interesa a ellos, porque bueno, es así, entonces mejor yo no pertenezco a ninguno, pues te vas a aislar y no vas a poder tampoco ser parte. Entonces la situación no es tan fácil, fíjense, implica adscripciones grupales, implica influencias de comunidades académicas constituidas, implica requerimientos económicos para trabajar estos temas, implica valentía, ¿no?, de enfrentar a quienes tienen posiciones contrarias, implica honestidad, de realizar la investigación y presentar los resultados aunque no me gusten, implica medios y también para publicaciones. Entonces, todo esto hay que evaluar. Por ejemplo, si yo estoy comenzando a hacer investigación, claro, la tesis, la que van a presentar y van a defender ustedes, es pues una muestra del nivel que han alcanzado, que yo espero que en general sea muy bueno, ¿no? Una buena tesis que convenza a quien sea. No, es un historiador que sostiene lo contrario, pero yo le voy a mostrar que lo que yo digo es así, basado en estas fuentes. Esa es la actitud. Pero ahora eso tiene que ser realista también. No con el propósito de hacer una ley que esto siempre es cuestionable. No es como una ley de la geometría, ¿no? La suma de los ángulos internos de un triángulo va a ser 180 grados.
¿Quién va a discutir eso? Sin embargo, hasta eso discutieron, fíjense. Y aparecieron dos matemáticos que se llaman Riemann y Lobachevsky, que dijeron, no, es más. ¿Cómo va a ser más? A ver, dibújenmelo usted un triángulo y muéstrenme que es más. Y dibujaron un triángulo en una esfera, un triángulo, y claro, midieron con un transportador y era más, porque con la esfera se distorsiona. Y así surgió lo que se llama la geometría no euclidiana, que es la de Riemann y la de Lobachevsky. Entonces, hasta en la geometría, que es una ciencia formal porque es matemática, hay objeciones, hay hechos falsatorios. Ahora, ese es un hecho falsatorio evidente de la ley, la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180 grados, es una ley, sí es una ley. ¿Fue falseada? No, no fue falseada, porque el hecho falsatorio es en una esfera, esa ley es en un plano. Es decir, si tenemos un triángulo en un plano, entonces se cumple. Si tenemos en una esfera, ya no se cumple, pero el hecho falsatorio es como decir, yo he encontrado un pato negro, ¿no? ¿Se falseó lo de los cisnes blancos? No, pues, porque es un pato. Tiene que ser cisne para ser negro y falsear lo de cisne blanco. Pero si encuentro un pato negro, eso no falsea. Si es un cisne, pero es negro, así lo falsea, ¿no es cierto? Entonces, sin embargo, aparecieron los seguidores de Riemann y de Lobachevsky y dijeron, a ver, imagínense un triángulo formado en la Vía Láctea. Eso ya, ¿cómo es eso, no? Uno que vaya desde un planeta que salga del sistema solar como un cateto o la hipotenusa, ¿eso medirá 180 grados? No, pues, según las teorías de Einstein, el espacio es curvo. Entonces, como el espacio es curvo, el universo es también como una esfera, entonces ya no va a medir 180 grados. Pero eso es lo mismo, ya no es un hecho falso. Pero eso permite desarrollar teorías. Y Einstein se basó en Riemann para generar la teoría de la relatividad. Entonces, fíjense, las objeciones, los hechos falsatorios, sean pertinentes o no, también motivan a la nueva producción. Lo de Mendoza, por ejemplo, debe motivar, ¿no? Motiva a seguir investigando, aunque yo sea paseño, quiero defender lo de la paz, voy a seguir investigando, voy a ir a Sucre, voy a hacer todo, pero debo ser auténtico, honesto. Y si encuentro que realmente he tenido razón, tengo que decirlo, pues. Bueno, quería decirles eso, y obviamente la matemática, la demografía, la estadística, no deben ser ciencias enemigas de ustedes, ¿no? Y también procuren, y si tienen dificultad, busquen la ayuda de alguien que sabe, eso es legítimo. Alguien que sepa y que les ayude, no sé, con cuadros estadísticos, muy bien. Y eso pueden insertar en su investigación, vale. El trabajo no es solo individual, como pueden pedir ayuda a alguien que corrija su estilo. Ustedes no van a redactar como un gran escritor, ¿no? Yo trato de hacerlo, pues no puedo tampoco, pero redactar bien, sin errores, con estilo, debe ser un propósito, y para eso también. Muchas gracias, vamos a continuar este tema en la próxima clase.